pues lo que les quiero en esta mañana traer, ¿verdad? Lo que Dios me mandó es con respecto, hermanos, a nuestra salud, ¿sí? A nuestros problemas de salud, ¿verdad? Porque yo desde que entré a la iglesia, hermanos, me di cuenta que se dice que cuando nosotros estamos en la iglesia o venimos a la iglesia, es como venir a un hospital, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque todos venimos enfermos de diferentes problemas, ¿sí? Sea problemas económicos, de salud o físicos, pero todos venimos con problemas, ¿sí? Y yo creo que es el lugar, ¿verdad? Es el lugar y el momento indicado para estar aquí en este lugar, ¿verdad? Porque es donde. Y en esta mañana, hermano, yo les quiero presentar y les quiero decir, ¿sí? Realmente del gran médico que tenemos, no es cualquier médico el que tenemos nosotros en este hospital, porque él le cura de todo tipo de enfermedades, hermanos. Hoy en esta mañana vamos a analizar el caso de una mujer, ¿sí? Con un problema que muy poco hubieran podido hacer los doctores y los mejores médicos aquí en la tierra, ¿sí? Una enfermedad, ¿verdad? Se le llama enfermedad porque realmente cualquier problema, cualquier pecado, cualquier situación es una enfermedad, ¿sí? Y les digo, ¿verdad? Yo me he dado cuenta, hermanos, que un médico, el mejor médico que pueda haber aquí en la tierra, nos puede ayudar a mejorar en lo que sea una gripe, un dolor, una operación y todo, ¿sí? Pero hay problemas, hay enfermedades que ellos no pueden hacer nada. Por ejemplo, yo en una ocasión me di cuenta de una enfermedad que se llama adictus al amor, ¿sí? De personas que se enamoran mucho, que aman con el corazón y se enferman. No sé si a ustedes les ha tocado ver eso. A mí sí me ha tocado ver eso, ¿sí? ¿Y eso quién lo va a sanar? Un doctor no lo puede sanar eso, pero Dios sí lo puede sanar, hermanos. Y el caso que vamos a presentar hoy en esta mañana es otro caso del cual yo me quedo sorprendido, hermanos. Que tenemos al mejor médico de médicos, al Señor de señores, que para Él no hay nada imposible, nada. Solamente, como les dije ahorita, ¿verdad? Algunos enfermos que estamos aquí venimos medios enfermos, algunos ya venimos en una etapa ya más dura, y quizá algunos de nosotros hasta puedan necesitar una rehabilitación. Y eso es lo que nos vamos a enfocar esta mañana, de una mujer que necesitaba una rehabilitación y que con la ayuda del Señor fue rehabilitada, ¿sí? ¿Cuántos tienen el entendimiento de qué es una rehabilitación? ¿Qué entendemos por una rehabilitación? ¿Qué entendemos? Regresar como era antes. ¿Perdón? Regresar como estaba antes. Exactamente, ¿verdad? Eso es de lo que se trata. Por eso les decía yo ahorita, un médico nos puede ayudar en ciertos casos de enfermedad, pero no en todos. Lo que acaba de decir el hermano es cierto, regresar a lo que realmente era, ¿sí? El caso que vamos a ver ahora se encuentra, vamos a basarnos en el versículo de San Juan 8:11. Les invito para que lo veamos. San Juan 8:11. Y ya leyendo este versículo nos vamos a dar cuenta de qué mujeres estoy hablando yo, y más o menos para que tengan la idea de eso de que vamos a hablar. San Juan 8:11. ¿Ya lo tenemos? Ok. San Juan 8:11 dice: y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿A quién le mencionó esas palabras el Señor Jesucristo? ¿A quién? A María Magdalena, exactamente. A María Magdalena. Vamos a estudiar un poquito, les vuelvo a decir, de la historia de ellos, porque la Biblia no menciona mucho, nomás menciona esto que les estoy diciendo en el versículo, ¿sí? Pero ya viendo y estudiando un poquito,
la vida de ella pues fue algo triste, hermanos, y dolorosa, ¿verdad? Pero aún así, como le digo, ella tuvo que ser rehabilitada de una forma que a veces hasta me parece a mí algo ilógico, algo imposible, ¿verdad? Que no pudiera suceder, pero surgió. Cuando ella decía esto, no quiero seguir viviendo ya esta vida, ¿sí? Pero al decir esas palabras, no quiero seguir viviendo esta vida, tampoco encontraba la manera de cómo salir de esa vida, de cómo darle solución, ¿verdad? Se ha dicho, hermanos, que esta historia, como le vuelvo a decir, la Biblia no menciona mucho de ella, pero ya sacando análisis acá por fuera, por otro lado, dice el comentario que exactamente no dice, o no se declara en la Biblia, ¿verdad?, cuál era el motivo de ella, pero probablemente haya sido que a lo mejor ella quedó huérfana. Y ya saben por qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Que un poquito más adelante vamos a decirlo ya directamente en la vida que agarró del adulterio, ¿sí? Entonces se dice que a lo mejor quizá probablemente haya quedado huérfana, ¿sí? O también se dice que a lo mejor no tenía el amor fraternal que ella necesitaba en la casa, ¿sí? Ustedes saben que es muy importante tanto en un jovencito como en una jovencita también. Si no hay amor fraternal en su casa, en su familia, va a llegar el día en que ella se va a salir a buscar ese amor por fuera, ¿sí? Y fue el caso. También se comenta que probablemente haya sido abusada sexualmente cuando era niña, ¿sí? Se hacen varios comentarios, pero sea lo que sea, hermanos, sea lo que sea, ella estaba pasando esa situación. Dice que cuando ella se ponía a pensar eso y analizaba su vida, ¿verdad?, decía, no, pues, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? ¿O quién me puede ayudar? O sea, para ella, hagan de cuenta que la vida, al salirse de su casa, dice que de repente se le venían esos pensamientos, ¿verdad? Cuando ella había dejado su casa, pero la llama que era un infierno en su casa. Y ahí es donde me doy cuenta yo que a lo mejor ella llevaba una vida muy mal con su familia, ¿sí? Entonces, de esa manera, cuando ella de repente pensaba que cuando había salido, recordaba cuando había salido de su casa, de ese infierno, ¿sí?, pues le lastimaba, le dolía. Se sentía una persona despreciable, por decir así, o despreciada por la humanidad, porque de hecho eso es lo que fue, una mujer despreciada. Pues ya saben por qué, ¿verdad? Dicen que a ella ni siquiera por la mente le pasaba si había alguien que la podía ayudar, o alguien que la pudiera sacar de esa suciedad, porque así decía ella: quiero que alguien me saque de este momento, me siento sucia, me siento fatal, en una palabra. Así es que ni siquiera por la mente le pasaba que había un Dios. Y si hacía esa pregunta: ¿será que exista Dios? ¿Será que me ama? ¿Será que me puede rescatar ella? ¿Será que me puede sacar de lo malo que yo ando? O sea, todas esas preguntas le pasaban por la mente, ¿sí? Pero ya después de pensar eso, pues ella, siguiendo lo de ella, ¿verdad? Dice el comentario que, pues, de ahí en adelante ya pues no le puedo decir negocio, ¿verdad?, pero el afán que ella tenía de haberse salido de la casa era, pues, para vender su cuerpo, ¿sí? Para vender su cuerpo. Y dice el comentario que cuando ella vendía su cuerpo, dice que la buscaba gente de dinero. Eran soldados marinos lo que lo buscaban, ¿sí? Eran personas pues vamos a decir, de categoría. Y dice, incluyendo también ahí algunos líderes religiosos también, ¿sí? Ese era su anhelo, ese era lo que ella deseaba, ¿va? Por eso al principio le decía que quizá a lo mejor a ella le gustó seguir esa vida. Ella tomó la decisión y quiso hacerlo así, de esa manera, ¿sí? Pero también lo hacía, como digo, para vender su cuerpo
y sostenerse ella, mantenerse, seguir adelante, ¿sí? Porque sí ganaba muy buen dinero, ¿sí? Dice que ella tenía sus ahorritos, hacía sus ahorros ahí porque pues le pagaban bien, pero también de repente, hermanos, ganando mucho dinero ella, de repente se ponía a pensar y decir que lo que estaba haciendo pues no era muy agradable eso, porque de repente se ponía a pensar, digo, que qué tal si hubiera o recibiera una enfermedad, ¿verdad? Por andar haciendo eso, una enfermedad incurable, ¿sí? Y más que nada yo siento, hermanos, que eso fue lo que a ella le empezó a nacer, ¿verdad? A nacer y irse, pues como quien dice, ¿verdad? Preparando o no preparando para lo que venía más adelante, porque fíjense que hay algo curioso que me trae de esta historia, hermanos. Si ustedes leen ese capítulo de San Juan 8, del 9 por ahí hace el comentario, ¿verdad? No dice lo que yo le estoy diciendo, porque le vuelvo a decir, yo lo saqué de otra revista, ¿sí? Pero, pues hace comentarios, ¿verdad? De que realmente, pues fue de una manera que yo no me explico, hermanos. Como dice que en una ocasión cuando ella salió de su casa, en la noche, dice que iba caminando de repente, iba caminando cuando escuchó de alguien que andaba caminando de un lugar para otro, predicando, enseñando y pues ayudando a la gente, ¿sí? Y que le llamaban, a esa persona le llamaban Jesús de origen nazareno. Así nada más a simple vista, digo a simple oído, lo oyó, pero dice que no le interesó mucho, porque ella iba ya directamente a su compromiso que tenía ella. Tenía esa noche un cliente, y ese cliente que tenía esa noche, hermanos, era alguien que probablemente aquí empieza lo que realmente tenía Dios preparado para él, ¿sí? Y muchas veces nosotros no, les vuelvo a decir, yo no entiendo, hermanos, no entiendo a Dios cómo tiene una y mil maneras de cómo atraer a la gente. Pero en este caso de María fue muy especial, porque fíjense de qué manera la atrajo. Esa noche ella salió de su casa, ya les dije, venía pensando así delante, ¿sí? Y escuchó que una persona caminaba y enseñaba y predicaba, ¿verdad? Pero no le puso atención por llegar a esa cita. Ella se fue. Y esa noche su encuentro era con un hombre casado. Sí, con un hombre casado. Ella llegó, cumplió a lo que iba, pero dice que cuando ya terminó con ese hombre, dice que llegó otras personas, que eran los publicanos, ¿sí? Que eran los publicanos o los fariseos. Llegaron y la agarraron, la tomaron por la fuerza y la llevaron ante Jesús. O sea, más bien, eso que hizo era una trampa para atrapar más que nada a Jesús, para hacerle daño a Jesús. Según ellos querían ponerle una trampa a Jesús, pero a través usando a esa mujer adúltera. ¿Sí? La agarraron y dice la palabra, si dice la palabra de Dios en el capítulo 8, que la agarraron y se la llevaron en rastro, hermanos. En rastro se la llevaron a esa mujer. Y la llevaron y la presentaron ante Jesús. ¿Sí? Y cuando ya llegaron esos fariseos con Jesús, que la llevaban arrastrando, les dice: Maestro, agarramos a esta mujer en adulterio. Y la ley de Moisés dice que a personas tales como ella, cuando cometan adulterio, tienen que ser muertas a pedradas. ¿Sí? Y cuando llegó María y que estaba ahí ante ellos, ¿sí? Ellos estaban con la piedra ya lista para lanzarlas. Pero el Señor Jesús los estaba viendo y los escuchaba tranquilamente. Dice el comentario que Jesús, que cuando hicieron esa pregunta que le dijeron los fariseos al Señor Jesús, dice que María dependía de lo que contestara el Señor Jesucristo. De eso dependía. Si
Si ella decía, pues mátenla, mátenla. Dice que ella simplemente se agachó y se encogió para escuchar lo que Jesús iba a contestar. Lo que iba a decir, porque le vuelvo a decir, de lo que él dijera dependía lo que le iban a hacer a él. Dice que se agachó, escondió su cabeza para no escuchar ni la respuesta de Jesús. Sí, pero sé que cuál fue su sorpresa, de cuando volvió a ver a Jesús de reojo, él estaba escribiendo en la tierra, en el polvo, los pecados de cada uno de los fariseos que estaban ahí, los que la estaban acusando ahí ante Jesús. Y cuando ya vieron que el Señor Jesús había puesto todos los pecados de cada uno en el polvo, entonces fue cuando precisamente les dijo, ahora sí, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra, que la mate. Sí, pues cuando vieron eso, todos tenían pecado, todos habían cometido pecado. Sí, y dice la palabra de Dios que entonces todos fueron aventando las piedras, las tiraron, ¿y qué hicieron? Se fueron. Sí, y entonces el Señor Jesucristo le pregunta a María, ¿dónde están los que te condenaban? No están, ninguno está. Dice, vete, ni yo tampoco te condeno, ni yo te condeno. Sí, y hermano, les vuelvo a decir yo una cosa que a mí me atrajo mucho esto. Este pedacito que les estoy diciendo me atrajo mucho porque les vuelvo a decir. Yo en ocasiones he pensado, y perdónenme que se los diga, que si fuera necesario traer las almas así como trajeron a María Magdalena con el Señor Jesucristo, yo creo que se varía, hermanos, de que se pierda y que las maten apedreadas por sus actos malos, mejor traerle rastras ante Jesús y que se salve. Sí, esa es la importancia y es más que nada lo principal de este punto, de este tema. Sí, de cómo nosotros también tenemos esa obligación. Los fariseos pensaron que le iban a hacer un daño a ella y que le iban a poner la trampa a Jesús para ver qué era lo que decía, pero no se dieron cuenta que se toparon con algo, con la pura verdad. Sí, entonces ahí, como le digo, ahí entramos nosotros. ¿Por qué tenemos que ir con esas almas? Ahorita en la actualidad, pónganle que sí hay personas como María Magdalena, sí, pero les vuelvo a decir, hay otras personas que también están sufriendo. Yo sé que ahorita, hermanos, ahí me dieron varios nombres, pero yo conozco más personas que están debatiendo entre la vida y la muerte, o están operados, sí, y esas almas necesitan que nosotros las traemos, aunque no las traigamos en rastro, pero caballeros, que le demos una oportunidad, que estén con Jesús. Cuando el Señor Jesús vio a María Magdalena, que levantó la cabeza, Él extendió los brazos y le dijo, levántate, mira, vete y no peques más. ¿Sí? Dice que en el momento cuando María Magdalena empezó a caminar de ese lugar, dice que ella no era la misma, hermanos. Ya no era la misma. Ella sentía algo extraño, sentía algo por dentro, sentía como que si el cielo le hubiera perdonado y que le hubiera dado valor, porque eso fue lo que ella sintió, sentirse una mujer nueva, sentirse alguien de valor. Ya no era aquella basura como la trataba la gente, ya no se sentía así. Entonces me quedo pensando yo, ¿qué tipo de poder tenemos con nuestro Señor Jesucristo? Y vuelvo a repetir, me admira la mañana, hermanos, que tiene el médico de médicos, que es nuestro Señor Jesucristo, para sanar cualquier tipo de enfermedad. Yo les decía que una enfermedad esa, ningún médico podría haber hecho nada. Un médico terrenal, ningún médico hubiera hecho algo para que ella se sanara o se le quitara esa enfermedad que tenía, porque sí era una enfermedad. ¿Sí? Solamente alguien como el Señor Jesucristo pudo haberla sanado. Y esa es una de las maneras que me atrae. Dice que María ya no era la misma. Dice que cuando llegó a la casa,
Ella llegó pensándolo luego que ese hombre le había devuelto todo lo que ella necesitaba. Todo lo que ella quería, ese hombre se lo devolvió para ser la mujer que debería de ser, y una mujer de valor, sí. Y eso no se quedó así, dice que llegó a la casa y empezó a orar y a decirle al Señor que le agradecía por haberla salvado primeramente de la muerte, porque la salvó, sí. Después por haberle perdonado todos los pecados que había tenido, y después porque realmente la sanó completamente. La sanó completamente. Entonces esa es la diferencia, hermanos. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, por ningún motivo va a ser la misma persona ya. Por ningún motivo. Tiene que ser alguien diferente. Tiene que ser alguien que realmente dice que ella llegó a la casa y al terminar de orar, dice que se durmió. Pero ya su sueño, hermanos, fue un sueño tranquilo. Ya no era un sueño perturbador como los que tenía antes. Por sus deberes, por sus quehaceres, por lo que ustedes quieran. No, esa noche ella durmió tranquilamente, sin pensar en nada malo y ningún pensamiento malo. ¿Sí? Dice que en la mañana, cuando empezaron a cantar los gallos, ella se levantó. Y que lo primero que ella deseó en ese momento es correr y tener un encuentro con ese maravilloso Jesús que la había salvado. ¿Sí? Porque dice que cada vez que ella estaba con Jesús, sentía como que si fuera un manantial que saciaba su sed. ¿Sí? Que todo se le olvidaba, todo lo malo que ella era ya ni siquiera pasaba por la mente. Y entonces dice que en cuestión de esa, ustedes ya le hemos leído la historia, ¿verdad? De que en agradecimiento María dice que fue y buscó a Dios, a Jesús, pero para agradecerle fue cuando precisamente llevó el perfume. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Y no era cualquier perfume, no era cualquier perfume, porque la Biblia no da cantidades, pero era un perfume carísimo. Pero como él se merecía todo, no le interesó, no le importó cuánto costara ese perfume. Él simplemente dice: Él me sanó y Él me libertó y me dio lo que yo quería, me hizo sentir una mujer nueva. Voy a ir a buscarlo. Y en agradecimiento, ustedes saben lo que hizo: derramó el perfume sobre sus pies, lo derramó, y dice la palabra de Dios que con su cabello le secó los pies. Algo de agradecer estaba esa mujer. Sí. Y mi pregunta es esta también, hermanos: ¿de qué manera le agradecemos nosotros a Dios? ¿Lo buscamos en algún momento para agradecerle lo que el Señor ha hecho por nosotros o por lo que está haciendo? Sí. Entonces, vuelvo a decir que esta mujer, pues más que nada, fue rehabilitada. Por eso les vuelvo a decir que nosotros también necesitamos ser rehabilitados, hermanos. Por eso pregunté al principio, el hermano Arturo contestó: ¿qué es una rehabilitación? Ser lo que uno quiere ser, lo que quiere antes. ¿Sí? Rehabilitar. ¿Sí? Y ella lo fue. Así es que nomás ya termino con estas palabras, las cuales ella mencionó. Dice: me devolvió mi dignidad. Dice: Él es mi Dios, el Señor de mi vida. ¿Sí? Entonces, nosotros en esta mañana también, eso es lo que tenemos que agradecer al menos a Dios. Que si estamos aquí es por la gracia de Él. ¿Sí? Él nos volvió la dignidad. Porque yo, para empezar, ¿verdad?, de lo que yo fui antes a lo que el Señor ha hecho en mi vida, creo que Él recuperó mi dignidad. Me hizo valer como una persona que soy. Así como Él me mostró el amor que Él tiene para cada ser humano, nosotros también deberíamos de ir a buscar almas,
para llevarles a los pies de Cristo. Y ya les dije, aunque no sean rastas como fue llevada María, sí, aunque no sean rastas, porque yo les dije, yo sí he pensado de esa manera, que en vez de que se pierda y en vez de que la maten a pedradas, aunque sean rastas, hay que traerlas. Se oye muy drástico, ¿verdad? Pero pues así cuenta la palabra que así lo hicieron con María Magdalena, ¿sí? Y creo que a ella le agradó que le hicieran eso, porque pues ella lo que valoró allí fue lo que el Señor Jesucristo hizo por ella, no lo que le hicieron las demás personas. Así que hoy en este día al menos recordemos, ¿verdad?, que hubo alguien que quiso morir por nosotros y que dio su vida para que cada uno de nosotros tuviéramos una vida buena, una vida sana, para que tuviéramos buenos sueños, en fin, todo, ¿verdad? Así que espero esta mañana que así sea. Dice, así fue la historia de la rehabilitación de María. ¿Y saben algo que me llama la atención a mí, hermanos? No fue el agradecimiento de María que haya ido a derramar el perfume a los pies de Jesús, ¿sí?, sino que ella también tuvo el privilegio de acompañarlo cuando estaba en la cruz a Jesús. Tuvo el privilegio de estar ahí con él, ¿sí? Y por si fuera poco, el privilegio más grande que el cielo le concedió a María es que ella estuviera el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Ella fue la primera que vio al Señor Jesucristo cuando salió de la tumba resucitado. ¿Se dan cuenta? ¡Qué privilegio de María! Y son los mismos para nosotros, hermanos. Los mismos privilegios que María tuvo son para nosotros. Pero mi pregunta es esta: que si realmente nosotros aceptamos esa rehabilitación por el Señor Jesucristo, por el mejor médico de médicos, yo creo que vamos a agradecerle por todo, ¿sí? Aunque nosotros ya no vayamos a la cruz, a los pies de Él ahí, en el momento que estaba en agonía, aunque nosotros no lo veamos en esta resurrección, pero la vamos a ver, hermanos, ahí en el cielo. Que esta sea nuestra mejor motivación en esta mañana, ¿sí? Que hagamos todo lo posible, que estemos en oración, que estemos pidiendo al Señor que así de esa manera, como le dijo María Magdalena, que le pida, ¿verdad? Porque María Magdalena, ya para terminar, le dijo claramente: gracias, Señor, porque me has perdonado todo, y gracias porque todo lo que hiciste, te pido de todo corazón. En su oración decía ella: te pido de todo corazón que me ayudes para decirle no al pecado, ¿sí? Decirle no al pecado quiere decir, porque ella sabía claramente lo que hacía, que era malo, era sucio, era un negocio clandestino lo que ella hacía, sucio, malo, sí, pero les vuelvo a decir, lo hacía porque ganaba muy buen dinero, pero al final de cuentas ni eso le interesó. Con lo que le hicieron y lo que le quisieron hacer, ella dijo: aquí le pago, mejor me resigno, mejor le pido al Señor que me ayude a rehabilitarme y que me perdone todo lo bueno que yo hice. El día que nosotros estemos dispuestos a pedirle a Dios de esa manera como lo hizo María Magdalena, entonces nosotros también vamos a ser rehabilitados y vamos a correr a los pies de Jesús y decirle: Señor, te amo, tú eres mi único Rey, tú eres mi único Dios, en ti voy a confiar porque eres el ser de mi vida. Esas son las palabras que les vuelvo a decir, que María confesó y que nosotros también las podamos confesar y puedan decir realidad. ¿Sí? Que Dios los bendiga. Vamos a